Rebecca Taylor miró fijamente el pedazo de papel en sus manos temblorosas, sus ojos fijos en la firma en la parte inferior. Jackson Wells. El nombre de uno de los hombres más ricos del país estaba garabateado en el recibo del pago de su alquiler. 3 meses que no había podido pagar. Se congeló. Su aliento se le escapó de la garganta mientras la confusión, el alivio y la sospecha luchaban dentro de ella. Apenas ayer había estado sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándose cómo le diría a su hija Ischia, de 8 años, que tal vez tendrían que dejar el único hogar que la pequeña había conocido. El aviso de desalojo había estado pegado a su puerta durante una semana. El sello de aviso final en rojo brillante, como una pesadilla recurrente. Cada vez que Rebecca entraba en su modesto apartamento de 2 habitaciones. El apartamento no era gran cosa. Las tuberías gemían en invierno. El aire acondicionado apenas funcionaba en verano y las paredes eran lo suficientemente delgadas como para que pudieran oír la televisión de su vecino, el señor Peterson, a todo volumen con los programas de juegos a todas horas. Pero era su hogar. Era donde Zoe había dado sus primeros pasos, donde habían celebrado cumpleaños con cupcakes y velas, donde habían construido fuertes de almohadas en días de lluvia, y donde Rebecca había prometido que siempre estarían a salvo. «Mamá, ¿por qué lloras?», había preguntado Zoe al encontrar a Rebecca en la mesa rodeada de facturas vencidas e impresiones de calculadora que no sumaban más que desastres. Rebecca se secó rápidamente los ojos. «Solo algo en mi ojo, cariño. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?». La habían despedido de su puesto administrativo en el Westfield Medical Center hace 3 meses, cuando el hospital se sometió a una reestructuración, lo que aparentemente significaba despedir a personal que había estado allí menos de 2 años. Había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local, pero las horas eran inconsistentes y el sueldo apenas le alcanzaba para los comestibles, y mucho menos para el alquiler y los servicios públicos. Y ahora, de alguna manera, alguien había pagado su alquiler. No solo el mes actual, sino también los 2 meses que se había atrasado. Y no cualquiera. Jackson Wells, el multimillonario de la tecnología, cuyo rostro aparecía regularmente en las revistas de negocios y cuyo nombre estaba asociado a la mitad de las fundaciones benéficas de la ciudad. Rebecca nunca había conocido a Jackson Wells. Por supuesto que sabía de él. Todos lo sabían. Su compañía, WellTech Solutions, había revolucionado la industria de la salud con un software que hacía que los registros médicos fueran más accesibles y al mismo tiempo mantenía la privacidad. La sede de la compañía estaba en el centro, una reluciente torre de cristal por la que Rebecca pasaba en su ruta de autobús a la cafetería. Pero, ¿por qué pagaría él su alquiler? ¿Cómo sabía siquiera quién era ella? Colocó el recibo en el mostrador y recogió la nota que había venido con él. La letra era pulcra y precisa. Su alquiler ha sido pagado durante los próximos 3 meses. Sin condiciones. A veces todos necesitamos una mano amiga. Estaba firmada. Simplemente un amigo. Pero el recibo de la compañía de administración de propiedades mostraba claramente que el pago había provenido de la cuenta personal de Jackson Wells. Tenía que ser un error. O tal vez alguien en su oficina había hecho el pago en nombre de su fundación, y su nombre se adjuntó automáticamente. Eso tenía más sentido que un multimillonario que se interesara personalmente en una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. El teléfono de Rebecca sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Mia, su mejor amiga desde la universidad.
y la única persona que sabía cuán grave se había vuelto su situación financiera. ¿Lo recibiste?, preguntó Mia en el momento en que Rebecca contestó. ¿Recibir qué? El pago del alquiler. Acabo de recibir una llamada de Dave de la oficina de administración. Dijo que tu alquiler ha sido pagado para el próximo trimestre y quería asegurarse de que lo supieras. Rebecca se hundió en una silla de la cocina. Sí, recibí el recibo, pero Mia dice que fue pagado por Jackson Wells. El Jackson Wells. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Espera, ¿el tipo multimillonario? ¿El que siempre sale en las noticias? Sí, y no tengo ni idea de por qué haría esto. No lo conozco, nunca lo he conocido. Tal vez sea una cosa de acto de bondad aleatorio, o su fundación está ayudando a personas que están pasando por dificultades. Pero, ¿cómo sabría él de mí específicamente? No es como si hubiera solicitado ayuda a su fundación. Mia dudó. Bueno, podría haber una conexión. ¿Recuerdas cuando te ayudé a actualizar tu currículum el mes pasado? Usamos la plantilla de ese taller al que asistí en WellTech. Patrocinan programas comunitarios y fui a uno sobre habilidades para buscar empleo. Rebecca frunció el ceño. ¿Crees que alguien vio mi currículum y decidió pagar mi alquiler? Eso no tiene ningún sentido. No sé, Beck, pero sea cual sea la razón, esto es una buena noticia, ¿verdad? No te van a desalojar. Tienes 3 meses para encontrar un trabajo mejor. Rebecca asintió, aunque Mia no podía verla. Sí, es increíble. Simplemente, no me gusta deberle a la gente, especialmente a alguien que no conozco. No le debes nada. La nota decía que no había condiciones, ¿verdad? Supongo, pero... Sin peros. Acepta la victoria, Rebecca. Te mereces un descanso. Después de colgar, Rebecca caminó hacia la ventana que daba a la calle de abajo. La noche estaba cayendo, y las farolas comenzaban a brillar contra el cielo que se oscurecía. En algún lugar, Jackson Wells había decidido cambiar su vida, y ella no tenía idea de por qué. A la mañana siguiente, Rebecca se despertó con una determinación que había estado ausente durante semanas. Con la amenaza inmediata de desalojo desaparecida, podía concentrarse en encontrar un trabajo a tiempo completo. Dejó a Zoe en la escuela y se dirigió a la biblioteca pública para usar sus computadoras para su búsqueda de trabajo. Mientras esperaba el autobús, su mirada se desvió hacia el reluciente edificio de WellTech en la distancia. Por impulso, decidió bajarse en esa parada en su lugar. No intentaría ver a Jackson Wells. Eso sería ridículo, pero tal vez podría aprender algo sobre su fundación benéfica que explicara por qué había sido seleccionada para recibir ayuda. El vestíbulo de WellTech Solutions era intimidante. Todo pisos de mármol, arte moderno y muebles elegantes. Rebecca se acercó al mostrador de recepción, de repente consciente de sus jeans gastados y su blusa simple. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, una joven pulcra con el cabello perfectamente peinado. Me preguntaba si tienen alguna información sobre la Fundación Wells, sus programas comunitarios. La recepcionista sonrió profesionalmente. Por supuesto. Hay una exhibición sobre el trabajo de la fundación en el entresuelo. Tome el ascensor hasta la M y lo verá tan pronto como salga. Gracias, dijo Rebecca, aliviada de que hubiera sido tan fácil. Mientras se dirigía a los ascensores, un hombre alto con un traje costoso chocó con ella, haciendo que se le cayera el bolso, su contenido esparcido por el piso pulido. Lo siento mucho, dijo el hombre, agachándose inmediatamente para ayudarla a recoger sus cosas. Rebecca se arrodilló para recoger sus pertenencias, mortificada mientras su vieja billetera, las monedas sueltas y el recibo de alquiler arrugado se caían. El hombre recogió el recibo y al devolvérselo, sus ojos se abrieron de manera casi imperceptible. Sus miradas se encontraron y Rebecca sintió una punzada de reconocimiento. La fuerte mandíbula,
los intensos ojos azules, el ligero pliegue entre sus cejas. Había visto este rostro en portadas de revistas y sitios web de noticias. Jackson Wells la estaba ayudando a recoger sus pertenencias esparcidas, y él estaba mirando su propia firma en el recibo de su alquiler. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Rebecca sintió que el calor subía a su rostro, mientras Jackson Wells continuaba mirando el recibo en su mano. Rápidamente lo arrebató y lo metió en su bolso. «Lamento la colisión», dijo suavemente, su voz más profunda de lo que ella esperaba. Sus ojos, un azul llamativo que parecía casi demasiado intenso para ser real, estudiaron su rostro con curiosidad. «¿Estabas aquí para verme?» Rebecca sacudió la cabeza rápidamente, la vergüenza haciendo que su voz se le escapara. «No, quiero decir, ni siquiera sabía que estarías aquí. Solo venía a aprender sobre los programas de la fundación». Él levantó una ceja, y ella se dio cuenta de lo sospechoso que debía sonar eso, después de que él acababa de ver su propio nombre en el recibo de su alquiler. «Recibí una donación anónima», soltó, e inmediatamente se arrepintió. «Bueno, se suponía que era anónima, pero tu nombre estaba en el recibo, y tenía curiosidad por qué. Quiero decir, no entiendo por qué usted». «Tal vez deberíamos hablar en un lugar más privado», sugirió Jackson, mirando a su alrededor en el ajetreado vestíbulo donde varias personas les lanzaban miradas curiosas. «¿Te unirías a mí para tomar un café?» Rebecca dudó. No era por eso que había venido. Solo quería información, no una confrontación directa con el hombre mismo. Pero ahora que él estaba de pie frente a ella, ¿cómo podía negarse? «Tengo alrededor de 1 hora antes de que necesite estar en el trabajo», dijo finalmente. Jackson asintió, y la guió no a los ascensores, sino hacia una puerta discreta al lado del vestíbulo. Se abría a una pequeña y elegante cafetería que Rebecca no había notado desde afuera. A diferencia de la esterilidad corporativa del vestíbulo, la cafetería era cálida y acogedora, con una iluminación suave y asientos cómodos. «Esta es mi entrada privada», explicó mientras se acomodaban en una mesa de la esquina. «Me permite evitar a los paparazzi en los días difíciles». Un barista se acercó inmediatamente. «¿Lo de siempre, señor Wells?» «Sí, gracias, Marcus. ¿Y para la dama?» Rebecca pidió un simple café con leche, luchando contra la necesidad de elegir el artículo más barato del menú. Cuando el barista se fue, un silencio incómodo cayó entre ellos. «Entonces», dijo Jackson finalmente, «¿descubriste que pagué tu alquiler?» Rebecca se encontró con su mirada directamente. «Sí, y me gustaría saber por qué». Pareció sorprendido por su franqueza. «La mayoría de la gente simplemente diría gracias. Estoy agradecida», dijo rápidamente. «Increíblemente agradecida. No tienes idea de lo que significa para mí y para mi hija. Pero no entiendo por qué me ayudarías a mí específicamente. No soy nadie para ti». Sir, la expresión de Jackson se suavizó. «No eres nadie, Rebecca. Eres alguien que necesitaba ayuda, y yo estaba en una posición para proporcionarla». El uso de su nombre la sobresaltó. «¿Cómo sabes mi nombre?», él dudó, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. «Tu amiga Mia asistió a uno de nuestros talleres comunitarios el mes pasado. Ella fue bastante vocal sobre su amiga, que había sido despedida injustamente del Westfield Medical Center, a pesar de ser una empleada excepcional». Los ojos de Rebecca se abrieron. «¿Mia habló de mí en tu taller?» Jackson asintió. «Mencionó que eras una madre soltera que luchaba después del despido. No pidió ayuda directamente, pero causó una gran impresión en mi director de alcance comunitario, quien me transmitió tu historia durante nuestra reunión semanal de la fundación». Llegaron sus bebidas, y Rebecca se tomó un momento para procesar esta información. Mia nunca había mencionado que hablara de ella en el taller. «Tenemos un programa que ayuda a los trabajadores de la salud,
que han sido desplazados debido a la reestructuración corporativa, continuó Jackson. Dado que mi compañía trabaja principalmente con sistemas de salud, sentimos cierta responsabilidad cuando estas instituciones hacen recortes que afectan a los empleados dedicados. Rebecca envolvió sus manos alrededor de la taza tibia. Así que esto fue solo parte del trabajo regular de su fundación, no una decisión personal. Algo se agitó en los ojos de Jackson. La fundación te identificó como candidata, sí, pero tomé la decisión de manejar tu caso personalmente. ¿Por qué? Jackson tomó un sorbo de su café antes de responder. Tu situación resonó conmigo. Mi madre también era madre soltera. Trabajaba en un hospital como asistente de enfermería cuando yo era niño. Luchamos después de que mi padre se fue, y hubo muchas veces en las que casi perdemos nuestro apartamento. Su expresión se volvió distante. Nadie nos ayudó entonces. Pero me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía los medios, ayudaría a otros en situaciones similares. Rebecca sintió un nudo en la garganta. Lamento lo de tu madre. Falleció hace 10 años, dijo Jackson en voz baja. Antes de que hiciera mi primer millón, nunca vio nada de esto. Él gesticuló vagamente a su alrededor. Rebecca asintió, entendiendo el arrepentimiento detrás de sus palabras. Creo que estaría orgullosa de lo que estás haciendo con tu éxito. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Eso espero. Por primera vez, Rebecca vio más allá de la fachada de multimillonario a la persona que había debajo. Alguien que había conocido la lucha, que entendía lo que significaba temer perder su hogar, su seguridad. Gracias, dijo sinceramente. No solo por el alquiler, sino por decirme por qué. Significa mucho saber que había una razón, que no era solo una caridad aleatoria. De nada, respondió, y la oferta sigue en pie. 3 meses de alquiler, sin condiciones. Usa ese tiempo para encontrar algo mejor que la cafetería. Por lo que dijo Mia, tienes habilidades considerables que se están desperdiciando allí. Rebecca se tensó ligeramente. No necesito consejos de carrera. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para mantener a mi hija. Por supuesto, dijo Jackson, pareciendo un poco avergonzado. No quise entrometerme. Rebecca suspiró. No, lo siento. Eso fue a la defensiva. Simplemente han sido unos meses difíciles y no estoy acostumbrada a aceptar ayuda. Entiendo eso también, dijo, mirando su reloj. Debería dejarte ir a trabajar, pero Rebecca hizo una pausa, pareciendo inseguro por primera vez. ¿Te unirías a mí y a tu hija a cenar este fin de semana? Me gustaría presentarte a alguien que podría ayudarte con tu búsqueda de empleo. Sin presión, solo una red de contactos. Rebecca estaba atónita por la invitación. ¿Cenar con Jackson Wells? La idea era absurda. Sin embargo, había algo genuino en su oferta que la hizo dudar en negarse por completo. No sé, dijo honestamente. Eso parece que cruza la línea de donación caritativa a otra cosa. Justo, reconoció. Entonces piénsalo como yo devolviéndote el favor. ¿Devolverme el favor por qué? Por recordarme por qué empecé la fundación en primer lugar. Es fácil perderse en reuniones de la Junta y asignaciones de fondos. Conocer a alguien que realmente se ha beneficiado del trabajo es valioso para mí. Rebecca no pudo evitar sonreír ante su persistencia. Lo pensaré. Excelente. Sacó una tarjeta de presentación y escribió un número en la parte de atrás. Este es mi celular personal. Envíame un mensaje de texto si decides aceptar. Sábado a las 7. Cuando se separaron afuera de la cafetería, Rebecca se sintió extrañamente desorientada. La mañana había tomado un giro que nunca podría haber anticipado. Había entrado en Welltech Solutions con la esperanza de obtener información y había salido con una línea directa a uno de los hombres más poderosos de la ciudad.
En su viaje en autobús a la cafetería, le envió un mensaje de texto a Mia. «Nunca me dijiste que hablaste de mí en ese taller de Welltec». La respuesta de Mia llegó rápidamente. «¿Qué?» «Mencioné a algunas personas, pero nada importante». «¿Por qué?» «Porque acabo de tomar un café con Jackson Wells, y él dijo que así fue como se enteró de mi situación». Hubo una larga pausa antes del siguiente mensaje de Mia. «¿Tomaste un café con Jackson Wells, el multimillonario?» «Es una larga historia. Te llamo después del trabajo». Rebecca guardó su teléfono, su mente acelerada. Había algo en toda la situación que no encajaba. La explicación de Jackson tenía sentido en la superficie, pero no podía deshacerse de la sensación de que había algo más de lo que él estaba compartiendo. Mientras se ataba el delantal en la cafetería, se preguntó si realmente le enviaría un mensaje de texto sobre la cena. Una parte de ella tenía curiosidad por saber más, por entender por qué un multimillonario se interesaría personalmente en su situación. Otra parte le advertía que nada bueno podría salir de involucrarse con alguien de un mundo tan diferente. Lo que no se dio cuenta fue que su decisión desenterraría secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su pasado y su futuro. «Tienes que ir», insistió Mia el viernes por la noche, tirada en el sofá de Rebecca mientras Zoe jugaba en su habitación. ¿Con qué frecuencia una madre soltera de nuestro barrio es invitada a cenar con uno de los hombres más ricos del país? Rebecca doblaba la ropa con movimientos rápidos y nerviosos. «Esa es exactamente la razón por la que no debería ir. Somos de mundos completamente diferentes. ¿De qué hablaríamos? Lograste hablar mientras tomaban café, ¿no?», señaló Mia. «Además, dijo que quiere presentarte a alguien que podría ayudarte con tu búsqueda de empleo. Solo eso vale la pena ponerse un vestido bonito y charlar un poco durante unas horas». Rebecca suspiró, colocando una pila de camisetas de Zoe en la mesa de café. «No lo sé, Mia. Algo sobre esto se siente extraño. ¿Por qué se interesaría tan personalmente en mi situación? La explicación de la fundación tiene sentido, pero cenar en su casa, tal vez le gustas», sugirió Mia con una sonrisa astuta. «No seas ridícula», se burló Rebecca, aunque un rubor subió por su cuello. Jackson Wells era innegablemente atractivo, con sus intensos ojos azules y la tranquila confianza que transmitía. Pero los hombres como él no salían con mujeres como ella, madres solteras que trabajaban a tiempo parcial en cafeterías. «Incluso si eso fuera cierto, no estoy buscando una relación, especialmente no con alguien tan...». Ella agitó la mano, buscando la palabra correcta. «¿Rico? ¿Guapo? ¿Exitoso?», ofreció Mia servicialmente. «Complicado», terminó Rebecca. «Mi vida ya es bastante complicada. Con más razón para cenar con alguien que podría simplificar las cosas ayudándote a encontrar un trabajo decente», razonó Mia. Se sentó y miró a Rebecca con seriedad. «¿Cuál es la verdadera razón por la que estás dudando? Porque no se trata de la conexión profesional». Rebecca dejó de doblar y se hundió en el sofá junto a su amiga. «No quiero deberle a nadie nada. Toda mi vida adulta se ha tratado de ser independiente, de mostrarle a Zoe que podemos salir adelante por nuestra cuenta». Torció un paño de cocina entre sus dedos. Aceptar el dinero del alquiler fue bastante difícil, pero era anónimo. Al menos se suponía que lo era. Y era cenar, aceptar más ayuda. Cambia las cosas. Mia colocó una mano sobre la de Rebecca. Ser independiente no significa rechazar la ayuda cuando la necesitas. Significa tomar las mejores decisiones para ti y para Zoe. Si esta cena pudiera llevar a un trabajo mejor, ¿no es esa la decisión correcta? Antes de que Rebecca pudiera responder, Zoe entró corriendo a la sala de estar, agarrando un dibujo. «Mami, mira lo que hice».
Somos tú y yo y nuestra casa. Rebecca examinó la colorida creación de crayones. Una mujer sonriente de figura de palo, que sostenía la mano de una niña más pequeña de figura de palo, de pie junto a un rectángulo torcido con un techo triangular. Es hermoso, cariño. Me encanta. ¿Podemos ponerlo en el refrigerador?, preguntó Zoe, con sus ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, llenos de esperanza. Absolutamente, respondió Rebecca, levantándose para colocar el dibujo debajo de un imán en la puerta del refrigerador. Mientras lo hacía, vio el calendario que colgaba a su lado. 3 meses. Eso era todo el tiempo que tenía antes de que el alquiler volviera a vencer. Más tarde esa noche, después de que Mia se había ido a casa y Zoe estaba acostada, Rebecca sacó la tarjeta de presentación de Jackson. Pasó el dedo sobre el logotipo en relieve, considerando sus opciones. Quizás Mia tenía razón. Quizás aceptar ayuda no significaba renunciar a su independencia. Antes de que pudiera cambiar de opinión, envió un mensaje de texto. Soy Rebecca Taylor. Si la invitación a cenar sigue en pie, Zoe y yo estaríamos encantadas de aceptar. Su respuesta llegó casi de inmediato. Excelente. Enviaré un coche para ustedes mañana a las 6:30. Un coche. Por supuesto que un multimillonario no esperaría que ella tomara el autobús a su casa. La idea hizo que su estómago se tensara de nervios. Llegó la noche del sábado y Rebecca se paró frente a su armario, con Zoe saltando emocionada en la cama detrás de ella. ¿De verdad vamos a una mansión, mami?, preguntó por tercera vez. No sé si es una mansión, pero el señor Wells tiene una casa muy bonita, estoy segura, respondió Rebecca, finalmente seleccionando un simple vestido azul marino, el que reservaba para las entrevistas de trabajo. No era elegante, pero era lo mejor que tenía. ¿Es el señor Wells tu novio?, preguntó Zoe inocentemente. Rebecca casi se le cae el vestido. No, cariño, es solo un amigo que nos está ayudando, como la tía Mia nos ayuda. Algo así, sí. Rebecca comenzó a cambiarse, preguntándose cómo explicar su situación a una niña de 8 años. El señor Wells tiene mucho dinero, y USA parte de él para ayudar a las personas que lo necesitan. Ahora mismo necesitamos un poco de ayuda, así que él nos está ayudando. Zoe consideró esto mientras miraba a su madre aplicarse un poco de maquillaje. Eso es muy amable de su parte. Sí, lo es, asintió Rebecca, cepillando los rizos oscuros de Zoe. Y por eso vamos a portarnos lo mejor posible esta noche, ¿de acuerdo? Lo prometo, declaró Zoe solemnemente. A las 6:30 en punto, un elegante coche negro se detuvo afuera de su edificio de apartamentos. El conductor, un hombre mayor cortés llamado Thomas, les abrió la puerta con una cálida sonrisa. Señorita Taylor. Y señorita Zoe, supongo. El señor Wells está deseando su compañía esta noche. El viaje los llevó fuera de la ciudad, a través de barrios cada vez más ricos, hasta que giraron en una carretera privada que serpenteaba a través de terrenos cuidadosamente ajardinados. El nerviosismo de Rebecca creció con cada minuto que pasaba, y agarró la mano de Zoe con fuerza mientras el coche se acercaba a una impresionante casa de piedra encaramada en una ladera, que ofrecía lo que debía ser una vista espectacular de la ciudad de abajo. ¡Guau!, susurró Zoe, con los ojos muy abiertos. ¡Es una mansión! Thomas los acompañó a la puerta principal, que se abrió antes de que pudieran llamar. Jackson Wells estaba en la entrada, vestido de manera más informal de lo que Rebecca lo había visto antes, pantalones oscuros y una camisa azul con botones que combinaba con sus ojos. «Rebecca, bienvenida», dijo calurosamente antes de agacharse al nivel de Zoe. «Y tú debes ser Zoe. He oído que eres toda una artista». Zoe sonrió, la timidez olvidada.
¿Cómo supiste eso? Tu madre lo mencionó, mintió Jackson suavemente, guiñándole un ojo a Rebecca por encima de la cabeza de Zoe. Tengo una sorpresa para ti. Mientras tu madre y yo hablamos con nuestro invitado, mi ama de llaves, la SRA, Clark, ha preparado una estación de arte para ti en la terraza acristalada. ¿Te gustaría verla? Zoe asintió con entusiasmo, y Jackson los guió a través de la casa, una elegante mezcla de lujo moderno y calidez cómoda, a una habitación luminosa con vistas a un jardín. Una mesa había sido preparada con suministros de arte de alta calidad, que hicieron que Zoe se quedara sin aliento de alegría. «¡Esto es increíble!», exclamó, gravitando inmediatamente hacia los marcadores y papeles de colores. Del SRA. Clark, una mujer amable de unos 60 años, se presentó y prometió vigilar a Zoe mientras los adultos hablaban. Rebecca dudó, reacia a dejar a su hija con un extraño. «Está bien, mami», la tranquilizó Zoe, ya seleccionando un marcador. «Te haré un dibujo especial», tranquilizada por la comodidad de Zoe y el comportamiento de abuela de la SRA. Clark, Rebecca permitió que Jackson la guiara a otra habitación, donde una mujer estaba esperando. «Rebecca, me gustaría que conocieras a Patricia Holloway, la directora de recursos humanos de Meridian Health Systems». Rebecca estrechó la mano de Patricia, una mujer elegantemente vestida de unos 50 años, con ojos inteligentes y un firme apretón de manos. «Un placer conocerte, Rebecca», dijo Patricia. «Jackson me ha hablado de tu situación en Westfield. Su pérdida podría ser nuestra ganancia». Durante la cena, una comida deliciosa servida en un comedor que lograba sentirse íntimo a pesar de su tamaño, Patricia explicó que Meridian estaba expandiendo su equipo administrativo y buscando a alguien con experiencia en el cuidado de la salud. «Estamos implementando un nuevo sistema de gestión de pacientes el próximo trimestre», explicó Patricia. «Tu experiencia con sistemas similares en Westfield sería valiosa durante la transición». Rebecca escuchó, apenas atreviéndose a esperar. «Eso suena perfecto, en realidad. Ayudé a capacitar al personal en el nuevo sistema antes de que me despidieran. Ese es exactamente el tipo de experiencia que necesitamos», confirmó Patricia. «Me gustaría que vinieras para una entrevista formal el lunes, pero entre nosotros, creo que serías un excelente ajuste». Mientras discutían los detalles, Rebecca no pudo evitar mirar a Jackson, que estaba sentado en silencio, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Él había orquestado toda esta noche, la invitación, la reunión con Patricia, incluso los suministros de arte para Zoe. La magnitud de su consideración era casi abrumadora. Después de la cena, Patricia se excusó, dejando a Rebecca sola con Jackson, mientras Zoe continuaba dibujando en la terraza acristalada. «Gracias», dijo Rebecca simplemente, la emoción haciendo que su voz temblara. «No sé cómo pagarte por todo esto». «No necesitas pagarme», le aseguró Jackson. «Verte tener la oportunidad que mereces es suficiente». Se trasladaron a una cómoda sala de estar, donde Jackson les sirvió a cada uno una copa de vino. Mientras se acomodaban en los extremos opuestos de un sofá, Rebecca lo estudió con curiosidad. «¿Puedo preguntarte algo personal?», pareció sorprendido, pero asintió. «Por supuesto. ¿Por qué estás haciendo realmente todo esto? ¿El alquiler? ¿La conexión con el trabajo? Parece mucho esfuerzo para alguien que ni siquiera conocías hace una semana». Jackson agitó el vino en su copa. Su expresión se volvió cautelosa. «Te lo dije, tu situación me recordó a la de mi madre. Creo que eso es parte de ello», reconoció Rebecca. «Pero no puedo deshacerme de la sensación de que hay algo más». Jackson se quedó en silencio por un largo momento. Luego dejó su copa y tomó su teléfono. Se desplazó brevemente por él antes de extendérselo.
En la pantalla había una fotografía de una mujer con el cabello oscuro y una sonrisa familiar. «Esta es mi madre», dijo en voz baja. Su nombre era Catherine Wells. Rebecca miró la foto y luego a Jackson con confusión. «Ok, antes de casarse con mi padre, su nombre era Catherine Taylor». El corazón de Rebecca dio un vuelco. «Taylor, su apellido». «¿Qué estás diciendo?», susurró, aunque una terrible sospecha ya se estaba formando en su mente. Jackson respiró hondo. «Rebecca, creo que es posible que seamos parientes. Mi madre tenía un hermano, Thomas Taylor. Se distanciaron antes de que yo naciera. Nunca lo conocí y mi madre rara vez hablaba de él. Pero cuando Mia mencionó tu nombre en el taller, sentí curiosidad. Hice una investigación». Rebecca sintió que la habitación daba vueltas. «El nombre de mi padre era Thomas Taylor». «Lo sé», dijo Jackson suavemente. «Falleció hace 6 años. Un ataque al corazón». «¿Cómo sabes eso?», exigió Rebecca, dejando su copa de vino con una mano temblorosa. «Como dije, hice una investigación. Certificados de nacimiento, registros de defunción». Dudó. «Rebecca, creo que eres mi prima». La revelación la golpeó como un golpe físico. Jackson Wells, el multimillonario que misteriosamente había pagado su alquiler, no era solo un extraño generoso. Era familia. Familia que no sabía que existía. «¿Por qué no me dijiste esto cuando nos conocimos?», preguntó, su voz apenas audible. «No estaba seguro al principio», admitió. «Y no quería acercarme a ti con una conexión familiar que no podía probar. Parecía mejor ayudarte a través de la fundación, mientras confirmaba mis sospechas». Rebecca se puso de pie abruptamente, necesitando espacio para procesar esta bomba. «Necesito ver a Zoe». «Por supuesto», dijo Jackson, con la preocupación evidente en su expresión. «Tómate todo el tiempo que necesites». Mientras Rebecca caminaba hacia la terraza acristalada, su mente corría con preguntas. Si lo que Jackson decía era cierto, su padre nunca había mencionado que tenía una hermana cuyo hijo se había convertido en uno de los hombres más ricos del país. ¿Por qué guardaría ese secreto? ¿Qué había causado un distanciamiento tan profundo que su padre borraría a su hermana de su historia familiar por completo? ¿Y qué significaba esta revelación para el futuro de ella y de Zoe? Rebecca se detuvo en el pasillo, respirando hondo para calmar su corazón acelerado. A través de la puerta, podía ver a Zoe felizmente absorta en su obra de arte, completamente inconsciente de que su mundo estaba cambiando de eje. Por un momento, Rebecca envidió la inocencia de su hija. Familia. Jackson Wells afirmaba ser familia. El pensamiento era tan abrumador que Rebecca se apoyó contra la pared para apoyarse. Su padre nunca había mencionado una hermana, ni una sola vez en todos los años que lo había conocido. Después de que su madre murió cuando Rebecca tenía 12 años, solo habían sido ellos dos hasta que ella cumplió 18 y se mudó para ir a la universidad. Incluso después de que se distanciaron, él nunca había revelado este secreto. Cuando se compuso lo suficiente, Rebecca regresó a la sala de estar, donde Jackson esperaba, la tensión evidente en su postura. «Lamento haberte soltado esto así», dijo de inmediato. «Debería haber encontrado una mejor manera de decírtelo». Rebecca se hundió de nuevo en el sofá. «¿Cómo puedes estar seguro? Sobre que somos parientes, quiero decir». Jackson tomó una carpeta de la mesa auxiliar y la abrió. «Contraté a un investigador privado para que investigara la conexión una vez que la sospeché. Esto es lo que encontré». Leavitt le entregó varios documentos. Un certificado de nacimiento de Catherine Taylor, nacida 2 años antes que su padre. Un certificado de matrimonio que mostraba que Catherine Taylor se había casado con William Wells en 1980. Fotografías familiares que mostraban a una mujer joven
que se parecía sorprendentemente a la abuela de Rebecca, de pie junto a un niño que debía haber sido su padre. «Este es mi papá», susurró Rebecca, tocando la foto suavemente. «Se ve tan joven aquí». Eso fue tomado poco antes del distanciamiento, según las fechas en la parte de atrás, explicó Jackson. Mi madre tenía 22 años, lo que haría que tu padre tuviera alrededor de 20. Rebecca estudió la imagen, notando las sonrisas fáciles, la forma en que Catherine tenía su brazo extendido afectuosamente sobre los hombros de su hermano. Lo que sea que se había interpuesto entre ellos aún no había sucedido cuando se tomó esta foto. «¿Sabes por qué dejaron de hablarse?», preguntó. Jackson sacudió la cabeza. Mi madre nunca lo discutía. Las pocas veces que le pregunté por su familia, solo decía que algunos puentes no podían reconstruirse una vez que se quemaban. Siempre sentí que era demasiado doloroso para ella para hablar de ello. Rebecca frunció el ceño, tratando de reconciliar esta nueva información con el padre que había conocido. Tranquilo, trabajador, emocionalmente distante después de la muerte de su madre. Mi papá nunca mencionó que tenía una hermana, ni una sola vez. El investigador encontró algo más, dijo Jackson vacilante. Encontré un caso judicial de 1985. Tu padre demandó a mis padres por una propiedad familiar, una pequeña casa que había pertenecido a tus abuelos. Mis padres ganaron el caso. Una demanda por propiedad, repitió Rebecca. Eso no suena como mi padre. Nunca fue materialista. La gente cambia, dijo Jackson suavemente, especialmente cuando se siente agraviada. El pensamiento de que su padre fuera consumido por la amargura era difícil de aceptar, pero explicaría su silencio sobre su hermana. Perder tanto la relación como la demanda podría haber sido demasiado humillante para reconocerlo, especialmente para su hija. Después de que encontré todo esto, continuó Jackson, quería conocerte, para ver si sabías algo sobre el distanciamiento, pero temía que un acercamiento directo pudiera parecer demasiado intrusivo. Cuando me enteré de tus dificultades financieras a través de los comentarios de Mia en el taller, me pareció la oportunidad perfecta para ayudarte mientras averiguaba cómo decirte la verdad. Rebecca levantó la vista bruscamente. Así que el pago del alquiler, la conexión con el trabajo, ¿fue todo solo una forma de acercarse lo suficiente como para preguntar por mi padre? La expresión de Jackson cayó. No. En absoluto. Genuinamente quería ayudarte. La conexión familiar lo hizo más personal. Pero habría ayudado de todos modos. La lucha de mi madre como madre soltera moldeó todo mi enfoque de la filantropía. Rebecca no estaba segura de si le creía. El momento era demasiado conveniente, la coincidencia demasiado perfecta. ¿Y ahora qué? Me has dicho que somos primos. ¿Qué esperas que pase? No tengo expectativas, respondió Jackson con cuidado. Pero tengo esperanzas. Espero que podamos conocernos. Espero que Zoe pueda tener familia más allá de ti. Espero que podamos sanar cualquier brecha que haya ocurrido entre nuestros padres, incluso si nunca lo entendemos por completo. Su sinceridad era difícil de dudar, y Rebecca sintió que su escepticismo se suavizaba. Siempre había deseado tener una familia extendida, especialmente después de que la muerte de su padre la había dejado a ella y a Zoe verdaderamente solas. La idea de que pudieran tener un primo, incluso uno tan inesperado como un multimillonario de la tecnología, era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente. Es mucho para asimilar. Por supuesto, asintió Jackson de inmediato. Tómate todo el tiempo que necesites. La oportunidad de trabajo con Patricia es genuina, independientemente de lo que decidas sobre nuestra potencial relación. Rebecca asintió agradecida. Gracias por eso, y por decirme la verdad, incluso si tu momento podría haber sido mejor.
Una sonrisa tentativa tocó los labios de Jackson. El momento nunca ha sido mi fuerte. Solo pregúntale a mi junta directiva. La pequeña broma rompió parte de la tensión, y Rebecca se encontró sonriéndole de vuelta. Antes de que pudiera responder, Zoe entró corriendo a la habitación, sosteniendo un gran trozo de papel. «Mami, Sr. Wells, miren lo que hice», exclamó, mostrando con orgullo su obra de arte. Mostraba 3 figuras de palo, una mujer alta con cabello rizado, una niña pequeña y un hombre alto, todos cogidos de la mano frente a lo que parecía ser la casa de Jackson. Encima de ellos, con letras de arcoíris, había escrito: «Nuevos amigos». El corazón de Rebecca se contrajo ante el dibujo inocente. Zoe no tenía idea de lo complicada que se había vuelto la situación, o de que el hombre que acababa de conocer podría ser familia. Jackson se arrodilló para examinar el dibujo. «Esto es maravilloso, Zoe. Eres muy talentosa. Estaría bien si me lo quedara. Me gustaría colgarlo en mi oficina». Zoe sonrió de orgullo. «¿En serio? ¿En tu gran oficina? ¿En el edificio alto?» «Absolutamente», afirmó Jackson. «Todos los que me visiten verán qué artista tan increíble eres». Mientras Zoe charlaba emocionada con Jackson sobre su dibujo, Rebecca los observaba interactuar. Había una facilidad entre ellos que no había esperado, una relación natural que la hizo preguntarse si alguna conexión familiar podía sentirse incluso sin el conocimiento de ella. La noche finalmente llegó a su fin, con Jackson prometiendo que Thomas los llevaría a casa cuando estuvieran listos. Mientras Zoe recogía sus suministros de arte, Rebecca se llevó a Jackson a un lado. «Me gustaría volver a ver esos documentos, si está bien. Y tal vez, podríamos reunirnos la próxima semana para hablar más». El alivio inundó el rostro de Jackson. «Me gustaría mucho eso. Haré copias de todo para que las tengas». En el camino a casa, Zoe se durmió contra el brazo de Rebecca, agotada por la emoción. Rebecca miró por la ventana las luces de la ciudad, su mente todavía tambaleándose por las revelaciones de la noche. Había ido a cenar esperando una conexión laboral, y se había ido con una conexión familiar que nunca supo que existía. La entrevista con Patricia, el lunes, fue excepcionalmente bien. El miércoles, Rebecca tenía una oferta de trabajo formal de Meridian Health Systems, un puesto que pagaba casi el doble de lo que había ganado en Westfield, con mejores beneficios y horarios más flexibles para criar a Zoe. Fue una oportunidad que le cambió la vida, y aceptó de inmediato. Ese fin de semana, Jackson vino a su apartamento para almorzar. Era la primera vez que visitaba su modesto hogar, y a Rebecca le había preocupado que lo encontrara en mal estado o incómodo. En cambio, parecía genuinamente a gusto, sentado en su sofá gastado y admirando la obra de arte de Zoe que cubría el refrigerador. Durante los sándwiches y la limonada, Rebecca compartió historias sobre su padre, los buenos recuerdos de su infancia, su dedicación a su educación, su tranquilo orgullo por sus logros. Jackson, a su vez, le contó sobre Catherine, su pasión por la jardinería, su trabajo voluntario en hospitales locales, su risa contagiosa que podía llenar una habitación. «Le hubiera encantado conocerte», dijo con nostalgia, «y habría adorado a Zoe». «Ojalá la hubiera conocido», admitió Rebecca. «Es extraño pensar que ella estuvo ahí toda mi vida, y nunca lo supe». Después de que Zoe se fue a jugar con una vecina, Rebecca finalmente hizo la pregunta que la había estado molestando desde la cena en la casa de Jackson. «¿Por qué nunca intentaste encontrar a mi padre mientras tu madre estaba viva, o después de que ella falleció?» Jackson suspiró, mirando sus manos. «Lo hice en realidad. Después de que mi madre murió, contraté a investigadores para localizar a Thomas Taylor. Lo encontraron.
viviendo solo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Conduje hasta allí un día. Me senté en mi coche afuera de su edificio durante casi una hora, tratando de armarme de valor para llamar a su puerta. «Pero no lo hiciste», adivinó Rebecca. «No», admitió Jackson. «Tenía miedo. Miedo de que me rechazara. Miedo de que descubriera algo terrible sobre mi madre. Miedo de que el distanciamiento fuera por una buena razón. Así que me fui, prometiéndome que lo intentaría de nuevo otro día». Su expresión se oscureció de arrepentimiento, y luego, un año después, leí su obituario en el periódico. Había esperado demasiado. Rebecca extendió la mano por la mesa y le tomó la mano. «No podía saberlo, y para que lo sepas, creo que se habría alegrado de conocerte, especialmente hacia el final. Se suavizó mucho en sus últimos años. Continuaron reuniéndose regularmente durante los meses siguientes. Rebecca comenzó su nuevo trabajo en Meridian. Zoe prosperó con la estabilidad que provenía de sus circunstancias mejoradas, y Jackson se convirtió en un pilar en sus vidas, uniéndose a ellos para cenar, asistiendo a las actuaciones escolares de Zoe, enseñándole a jugar ajedrez los domingos por la tarde. 6 meses después de su primer encuentro inesperado en el vestíbulo de Welltec, Rebecca invitó a Jackson a unirse a ellos para una cena especial en su apartamento. «Tengo algo que mostrarte», dijo, después de que habían comido. Sacó una caja polvorienta del armario de su habitación y la colocó sobre la mesa de café. Después de nuestras primeras conversaciones, recordé que mi padre guardaba algunas fotos familiares antiguas. Encontré estas el fin de semana pasado. Abrió la caja y sacó con cuidado una fotografía descolorida. Mostraba a su padre de joven, del brazo de su hermana, Catherine, ambos riéndose de algo fuera de cámara. «Nunca les había prestado mucha atención a estas antes», explicó Rebecca, entregándole la foto. «Pero ahora la reconozco por las fotos que me mostraste. Esta es definitivamente tu madre». Jackson tomó la fotografía con manos reverentes. «Nunca había visto esta antes», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Se ve tan feliz». Rebecca sacó otro objeto, un sobre amarillento dirigido a Thomas Taylor, con una letra elegante. «También encontré esto. Está sin abrir». Jackson se quedó mirando el sobre. «Esa es la letra de mi madre». «Lo sé», dijo Rebecca suavemente. «El matasellos es de 1992, 7 años después de la demanda. Creo que ella intentó acercarse a él, pero él nunca lo abrió». «¿Quieres leerlo?», preguntó Jackson vacilante. Rebecca asintió, abriendo con cuidado el sobre sellado y desdoblando la carta que había dentro. Mientras leía las palabras descoloridas en voz alta, las últimas piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. «Querido Thomas, ha pasado demasiado tiempo desde que hablamos. No pasa un día sin que me arrepienta de nuestro distanciamiento. La casa nunca valió la pena perderte, y debería haber encontrado una manera de llegar a un acuerdo. El orgullo es algo terrible cuando nos cuesta a las personas que amamos. William y yo estamos bien. Nuestro hijo, Jackson, tiene 12 años ahora, y me recuerda a ti en muchos sentidos. He adjuntado una foto reciente. Espero que algún día puedas conocerlo. He oído a través de viejos amigos que te casaste con Eleanor y tienes una hija. Me alegro por ti, de verdad. La familia es preciosa, algo que entiendo mejor ahora que cuando peleamos. Si estás dispuesto, me gustaría mucho intentarlo de nuevo. No podemos borrar el pasado, pero tal vez podamos construir un nuevo futuro. Mi número está adjunto si deseas comunicarte conmigo. Con amor, siempre. Catherine. Rebecca se secó las lágrimas de los ojos cuando terminó de leer. Él nunca lo abrió. Nunca supo que ella quería reconciliarse. Y mi madre nunca supo si él lo había recibido, o simplemente rechazó su intento, agregó Jackson,
con sus propios ojos brillantes. Qué pérdida de tiempo podrían haber tenido juntos. Zoe, que había estado escuchando en silencio, se acercó a ambos. Pero se encontraron, dijo simplemente. ¿No es eso lo que importa ahora? Rebecca abrazó a su hija, asombrada por su sabiduría. Sí, cariño, eso es exactamente lo que importa ahora. Cuando la noche llegó a su fin, Rebecca acompañó a Jackson a la puerta. Me alegro de que hayas pagado mi alquiler, dijo con una sonrisa. Incluso si tus métodos fueron un poco ortodoxos. El mejor dinero que he gastado, respondió calurosamente. Me trajo la familia que nunca supe que tenía. 3 años después, Rebecca se sentó en el porche de una hermosa casa de estilo Cape Cod, viendo a Zoe y Jackson jugar un elaborado juego de la mancha en el césped. La casa de playa había sido comprada conjuntamente, un lugar donde podían reunirse para las vacaciones y las vacaciones de verano, construyendo las tradiciones familiares que sus padres nunca habían podido compartir. Rebecca había sobresalido en Meridian, ganando un ascenso a directora de departamento en 2 años. Sus luchas financieras eran un recuerdo lejano ahora, aunque se mantuvo con los pies en la tierra, sin dar por sentada su buena fortuna. Mientras bebía su café, pensó en la carta sin abrir que había esperado décadas para entregar su mensaje de reconciliación. Su padre y Catherine habían perdido su oportunidad de sanar viejas heridas, pero sus hijos se habían encontrado de todos modos. A veces, reflexionó Rebecca, el universo tenía su propio cronograma para unir a la gente. Jackson subió corriendo los escalones del porche, riendo y sin aliento por perseguir a Zoe. Tu hija es implacable, se quejó de buen humor, desplomándose en la silla a su lado. Eso lo saca de ambos lados de la familia, aparentemente, bromeó Rebecca, mirando el océano más allá de su propiedad, a Zoe construyendo un castillo de arena donde el césped se encontraba con la playa, al hombre que había pasado de ser un misterioso benefactor a un primo querido. Rebecca sintió una profunda sensación de gratitud. Un solo acto de generosidad, un pago de alquiler de una fuente desconocida, había desentrañado secretos, sanado viejas heridas y creado una nueva definición de familia para todos ellos. Cuando Zoe les hizo un gesto para que se unieran a ella en la orilla, Rebecca y Jackson caminaron juntos, listos para ayudar a construir algo nuevo sobre la base de lo que una vez se había perdido.